¿Ustedes recuerdan cómo fue la primera vez que leyeron la Biblia? Yo recuerdo haber leído unos pasajes en la primaria, en las clases de fe que tenía en el colegio. Y me acuerdo también de unas veces que busqué unos pasajes en los evangelios para una tarea durante la secundaria. Pero recuerdo, hermanos, que después de que el Señor me hubiera alcanzado y volví a leer la palabra, fue muy diferente. Había un interés, había un hambre, o había, si puedo decirlo así, un fuego, unas ganas de estudiar la Biblia. Me acuerdo que al terminar cada culto, esto fue en la iglesia bautista Torrefuerte, que gracias a Dios todavía sigue, con el pastor Mario Chaparro, yo me acercaba al hermano y le hacía preguntas. Hermano, ¿qué es lo que significa esto? A veces eran del pasaje que había predicado, a veces o muchas veces eran de algún pasaje que yo estaba leyendo, Antiguo, Nuevo Testamento. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué este pasaje está así? Y me acuerdo que el hermano me exponía con claridad, me daba luz en las escrituras, me presentaba otros pasajes y me explicaba por medio de otros pasajes lo que ese pasaje decía. Yo no entendía, hermanos, que el Señor me había salvado. Yo sabía que creía en Él, pero no sabía exactamente qué era la conversión, qué era la regeneración, no me la habían explicado. Hasta que un día el pastor me dijo, hijo, lo que pasa es que has nacido de nuevo. Y me llevó a 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo dije, hermano, eso fue lo que me pasó, lo que dice el pasaje. Ahí está, en la Biblia. Creo que todos los cristianos presentes podrían contar una historia similar. Momentos en los que hemos sentido un hambre por devorar la palabra de Dios, por leerla de tapa a tapa, por sufrir dolores de cabeza cuando llegamos a libros como Levítico o Ezequiel, pero aún así con el gran interés seguir leyendo, unirnos a Daniel para decir, Señor, estoy confundido, ¿qué son estas cosas? ¿Qué son estas profecías? Es maravilloso, hermanos, leer la palabra de Dios. Sin embargo, hay que reconocer que no todos tienen este privilegio. Hay muchas personas y muchos pueblos que no tienen acceso a una Biblia. Sea por lo difícil que es conseguir una para ellos, o porque no existe ninguna traducción en su lengua. Hay un corrido, hermanos. No soy muy amante de los corridos, ¿verdad? Pero hay uno que se llama Contrabando de Biblias. Si pueden escucharlo, cuenta la historia del hermano Andrew, este hermano holandés que fundó el ministerio Open Doors o Puertas Abiertas. Él, en el tiempo del comunismo en Europa, empezó a repartir Biblias. Iba en un Volkswagen y escondía las Biblias en a veces dobles fondos, a veces incluso delante de la vista de los guardias, las ponía en el asiento y solamente las cubría orando al Señor que no fuera descubierto. Si alguien era descubierto pasando Biblias a la cortina de hierro o a los países en donde estaba presente el comunismo, iba a ser encarcelado. Y él lo sabía. Testimonios milagrosos, hermanos, de cómo lograba pasar tantas Biblias por las garitas, al cruzar las fronteras, en la examinación de los guardias. Como si el Señor hiciera que los guardias estuvieran ciegos en ese momento para no ver que delante de ellos estaban esas Biblias. Esa es la historia de algunas personas todavía, o países en los que se sigue persiguiendo al que posee una Biblia y solamente pueden cruzar en barcos a escondidas. Hace algunos años hubo el proyecto de
pasar por el mar 1 millón de Biblias a China. Gracias a Dios fue exitoso. Y hay muchos hermanos que en este momento están imprimiendo ya la escritura a escondidas desde dentro de China. No sé si ustedes sabían que Xi Jinping, el que está ahorita en poder, mandó a hacer una traducción de la Biblia. Ya se imaginarán el resultado de ello. Una distorsión completa, quitando pasajes, cambiando palabras, diciendo que deben honrar al gobernador que está ahorita. O quizá en otros países, personas que ni siquiera poseen una copia ni de un libro de la Biblia en su propia lengua. Como un ejemplo de esto, tengo bien presente las imágenes de un video en el que algunos creyentes en Papúa, de una tribu que se llama Kimyal, reciben por primera vez el Nuevo Testamento en su lengua. Se ve la escena con la avioneta, el capitán que se baja de la nave, el piloto, y entrega una caja con las primeras copias del Nuevo Testamento. Estos hermanos vestidos en sus ropas tradicionales, con lanzas, con plumas, están brincando, están gritando, están haciendo un barullo, reciben la Biblia y le encargan a un pastor que haga la primera oración. Y es impresionante, hermanos, que el pastor cita la profecía de Simeón. Cuando Simeón ve al Señor Jesucristo que es llevado al templo, y Simeón dice, alabando a Dios, que sus ojos habían visto la salvación del Señor. Este hermano dice algo semejante, apelando a esa ocasión. Y eso, hermanos, que solo era el Nuevo Testamento. 27 de los 66 libros que tenemos. En nuestro país, a diferencia de esas situaciones, se acostumbra en muchos hogares tener una Biblia en la entrada, o incluso tener varias copias o varias traducciones de la Biblia, la cual nunca se lee. Y tristemente debemos confesar que esto también ocurre en hogares de cristianos protestantes, con la única diferencia de que la traducción que tienen empolvándose es la Reina Valera. No nos damos cuenta, hermanos, de todo lo que costó tener una Biblia en la lengua española que fuera una traducción fiel. Persecución, dolor, lágrimas, para que ahora podamos tenerla incluso en el celular, llevarla con nosotros a donde sea, de todos los tamaños, con todo tipo de forros, con piel, con pasta blanda, con pasta dura, con letra gigante para el que no ve. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si un día Dios nos despojara de su palabra? Como ha pasado en algunos países. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cuál sería nuestro anhelo en ese momento? ¿Qué haríamos por tener una Biblia? Es la Biblia, hermanos, la posesión material, porque es un libro más preciosa que podemos tener. Esta tarde quiero hacer una pausa en 1 Corintios para hablar de este salmo. Y lo hago con la carga de pensar que a menudo olvidamos el privilegio que tenemos de poseer la palabra de Dios. Así que este mensaje va a ser un llamado a considerar las excelencias de la palabra de Dios y una exhortación a permanecer en obediencia a las Escrituras. Voy a dividir esto en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver algunas observaciones preliminares del Salmo, unas observaciones del Salmo 119. En segundo lugar, vamos a ver una descripción de la palabra de Dios según la hace el Salmo, una descripción de la palabra de Dios. Y por último, vamos a ver propiamente las excelencias de la palabra de Dios. Las excelencias de la palabra de Dios. Repito, en primer lugar, observaciones preliminares del Salmo. En segundo lugar, una descripción de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, las excelencias de la palabra de Dios.
¿Qué podemos considerar en primer lugar en cuanto a las observaciones de este salmo? Bueno, la más obvia, la más evidente es que es el salmo más largo de toda la Biblia. Y es un salmo que está compuesto por 22 estrofas de 8 versículos cada una. ¿Ven los encabezados que hay en cada una de esas estrofas? Por ejemplo, el primero dice Aleph, el segundo dice Bet, el segundo dice Gimel, el cuarto dice Dalet. Esas son las letras del alfabeto hebreo. Y es que se trata de un salmo acróstico en el que cada versículo comienza con esa respectiva letra en esa sección. Entonces, si tuviéramos aquí el texto en hebreo, veríamos que la sección de Aleph, todos los versículos, en hebreo se lee de derecha a izquierda, comienzan con esa primera letra. Y luego Bet, todos esos versículos comienzan con esa letra. Y así sucesivamente. La composición resalta que este es, por así decirlo, un tratado completo que abarca de la A a la Z o de Aleph a Tau. Y resalta que la palabra de Dios es perfecta y que las excelencias que la palabra de Dios tiene son múltiples. Por eso no hay una sola palabra que se utilice para hablar de lo que son las Escrituras, como lo vamos a ver en un momento más. Por otro lado, en este salmo aparecen además 3 personas o actores. El salmista que está orando, que habla en la primera persona de singular, los enemigos del salmista, los hombres impíos que dejan la ley de Dios, los soberbios. Y por otro lado, el Señor, el que da su palabra, el que hizo los cielos y la tierra, el que sostiene todas las cosas. Al centro de todo ello está la palabra de Dios. Y la relación que cada uno de esos 3 actores o 3 personas tiene con esa palabra. Aquí cabe mencionar, hermanos, que estos temas están presentes en el Salmo primero y en el segundo. Y que son los mismos temas que están presentes en todo el Salterio. ¿Quiénes aparecen en el Salmo primero? Bueno, aparece un hombre justo que habla en la primera persona del plural, por lo menos en algunos casos, que se opone a esos hombres que son los impíos, que son los soberbios, que dejan la ley del Señor. Un hombre que sigue, que medita, que anda conforme a ¿qué? La ley de Jehová. Y aparece el Señor. El Señor que bendice a los justos, que castiga al perverso. El Señor que corona a su Mesías en el Salmo segundo, que le entrega a todas las naciones. Son los mismos temas que aparecen en todos los salmos. El Salmo 1 y 2 son la llave de todo el Salterio. Pero el tema que más resalta aquí es la centralidad que la palabra de Dios tiene para el pueblo de Dios. Ahora quiero que vean los siguientes versículos, hermanos. Vamos al versículo 90 del Salmo 119, que nos dice lo siguiente: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. No olviden eso. Vamos al versículo 122 ahora. Nos dice: afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Y por último, vean el versículo 132. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. ¿Por qué esos versículos son relevantes? Porque son los únicos que no hacen referencia a la palabra de Dios. Hagan la prueba, lean cualquier otro versículo en este momento del Salmo y van a ver palabras como mandamientos, testimonios, ley y así
sucesivamente. Los otros 173 versículos se refieren de una u otra manera a la Escritura. Nos hablan de ella. ¿Qué manera más clara hay entonces con la que Dios, hermanos, quiera mostrarnos la centralidad, la importancia, lo esencial que es la palabra de Dios, quedándonos el salmo más largo de toda la Biblia, que abarcando de la primera letra del alfabeto hebreo hasta la última, y que en 173 versículos mencione alguna palabra que está relacionada con las Escrituras? Pero observen ahora, en segundo lugar, la descripción de la palabra de Dios. Hemos visto algunas observaciones preliminares del Salmo, pero veamos ahora cómo el Salmo habla acerca de esta palabra, porque hemos visto que hay diferentes términos. En primer lugar tenemos el término ley, y lo encontramos en el versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Esta palabra abarca una dirección o instrucción, así como una regla. Dios es el legislador del universo y como tal el único que establece las reglas de su funcionamiento, el único que puede decirnos cómo vivir. La ley nos revela el camino de la obediencia. Los cristianos no andamos a tientas sin saber qué es lo que le agrada a Dios, sin saber cuál es la voluntad de Dios. La palabra es la ley del Señor. Además, la palabra es, nos dice el versículo 2, testimonios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. La palabra es escrita así porque contiene dichos fieles, palabras veraces, palabras directas. Dios nos habla como el Rey, con juicios y promesas de las que podemos estar seguros. Por eso Pablo pudo decir en su carta a los Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios habla siempre la verdad. Nunca habrá certeza infalible y absoluta en las palabras de un mero hombre. ¿Qué confianza, hermanos, pueden tener de que su contrato, su relación de trabajo va a ser respetada el día de mañana por sus empleadores? ¿Hay alguna certeza absoluta de algún contrato semejante? No, no. Porque el contrato laboral es un acuerdo de dos partes y una de ellas puede desistir. Hay penalizaciones, ¿verdad? Y hay ciertas reglas con las que eso se maneja. Pero no hay ninguna seguridad absoluta de que eso vaya a perdurar. A diferencia de la palabra de Dios. En las palabras que Dios reveló a sus santos profetas y apóstoles, hay seguridad, hay refugio. Son palabras que no pueden alterarse ni van a cambiar, porque Dios no cambia. La palabra además es descrita como caminos. Vean el versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La palabra de Dios nos traza sendas, un rumbo que es muy claro. Nos habla de un camino que lleva a la vida y de otro camino que lleva a la muerte. Nos habla de un camino angosto y un camino espacioso. Los caminos de Dios nos conducen, por supuesto, a Él. A la vida gozosa, a la vida plena de la que habla el salmista, a la vida feliz, la vida bienaventurada, la comunión con Dios. Pero los caminos del mundo nos llevan a la perdición eterna. Los caminos que siguen, como los describe el salmista, los soberbios, los impíos. La palabra de Dios corta, hermanos, y divide el bien y el mal. Si alguna vez has pensado que la Biblia no es clara, anda y prueba. Lee 2, 3 capítulos de alguno de los evangelios y dime si no es claro lo que el Señor Jesús dice, si no confronta,
si no moldean la realidad sus palabras, si no tienen esa capacidad de sacudir los supuestos de nuestra vida. La palabra es llamada también mandamientos, o como también podría traducirse, preceptos, versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Esta palabra resalta la idea del detalle que Dios nos ha dejado. ¿Y por qué Dios lo ha hecho así, hermanos? Porque Él está interesado en que conozcamos su voluntad. ¿Cuánto detalle tenemos? 66 libros. 66 libros escritos a lo largo de aproximadamente 1500 años por 40 autores diferentes que coinciden en un mismo mensaje, que de Génesis a Apocalipsis desarrollan una misma historia, un conflicto de proporciones cósmicas en el que hay un enemigo que entró para traer caos en el orden de Dios, pero que Dios ha destruido por medio de un descendiente. La promesa, Jesús, aquel que viene de esa descendencia. La palabra es además llamada estatutos. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es decir, son las prescripciones o reglas del Señor que permanecen para siempre. Y por último, encontramos otra palabra que se refiere a mandamientos. Al menos en hebreo es otra palabra, en español se traduce de forma similar. Pero la palabra que encontramos en el versículo 6 como mandamientos, cuando atendiese a todos tus mandamientos, es una palabra diferente. Son las órdenes del Creador y por lo tanto poseen su misma autoridad. Encontramos otras palabras además, como juicios, versículo 7, tus justos juicios. Encontramos también palabra, el término más general con el que es descrita la ley del Señor. La palabra, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tenemos en la palabra entonces el estándar de lo que es justo. No tenemos que inventar la moral o redescubrirla. La palabra de Dios nos ha dado la regla. Dios es la fuente. Dios es el que ha hablado, hermanos. 9 palabras distintas para referirse a la palabra de Dios. Y hay más en el Antiguo Testamento. Y si agregáramos además las metáforas que tenemos, las que tenemos en el Salmo, las que tenemos en otras partes de la Biblia, ¿cómo podemos describir entonces las excelencias de la palabra de Dios? Vamos a ver algunas de ellas a través de este Salmo. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, que la palabra de Dios es luz y guía. Luz y guía. Vean por favor el versículo 105. Versículo 105 que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una imagen hermosa que nos presenta a la Escritura, la palabra de Dios, como una lámpara, una fuente de luz, una fuente de luz moral, porque la Escritura nos enseña cómo es que debemos de vivir. Si seguimos entonces esta palabra, si la llevamos en nuestras manos, no tropezaremos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando vamos a la Biblia y necesitamos principios, mandamientos, consejos para tomar una decisión? Y oramos y decimos, Señor, enséñame, no sé qué hacer en esta situación. Y vamos a la palabra y de repente se hace la luz en nuestras mentes y decimos, Señor, ya sé lo que tú quieres que yo haga. Lo entiendo por lo que me estás diciendo en tu palabra. Versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra
hace entender a los simples. Aún el hombre que ignora, hermanos, cuando es instruido por la palabra de Dios, cuando se sienta a oír lo que la palabra de Dios dice, adquiere entendimiento, sabiduría, inteligencia. Lo que pasa en la predicación es eso. Quizás alguno de ustedes tiene una duda esta mañana y ha pensado en pedir consejería, pero después de terminar la predicación dice, yo ya tengo la respuesta, es que Dios me la dio durante la predicación. Es que Dios me estaba hablando a mí, diciéndome que volviera a las Escrituras, que volviera ese amor por la palabra. Si ahí está la clave. Estudiemos, hermanos, la palabra con esa confianza y expectativa. Oigamos la predicación con el máximo de nuestra atención. Digamos con el salmista, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. O digamos también, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Como lo leíamos hace un momento en el versículo 169. Ahora, cuando la Escritura nos dice que es luz y guía, lo es en todas sus partes, aunque no con el mismo grado. Hay porciones que son más claras de la Biblia que otras. Hay porciones que son más difíciles. Piensen en las semanas de Daniel, por ejemplo. Una profecía difícil de entender. Pero las cosas que más necesitamos, hermanos, para nuestra salvación, para saber cómo hemos de vivir, cómo hemos de comportarnos, se exponen muy claramente en uno u otro lugar de la Escritura. De tal manera que nos dice el Salmo que hasta los simples pueden entender. Son iluminados con la claridad de la palabra. Piensen en el Evangelio. ¿Qué más claro puede ser? Que somos pecadores y que el único que puede salvarnos es Jesucristo. ¿En qué proposiciones más sencillas podemos hablar de la salvación? Pregúntenle a un budista, hermanos, ¿cómo pueden alcanzar la vida feliz? Y ya los quiero ver, oyendo discursos de horas, para que ustedes al final digan, ¿y qué quiso decir? Gran maestro, ¿qué es lo que quiso decir? Porque no entendí nada. La palabra de Dios no es así. Es clara. Piensen en los 10 mandamientos, el fundamento de la cultura occidental, en un sentido. Son muy claros. Hay prohibiciones, hay cosas que Dios quiere que hagamos. No necesitamos saber hebreo, los podemos poner en nuestra lengua y todos entendemos qué significa no cometerás adulterio, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, etc. En segundo lugar, otra excelencia, la palabra de Dios es firme y estable, firme y estable. Vean por favor el versículo 89, que nos dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Hay muchas cosas que cambian en este mundo, pero la palabra de Dios nunca cambia. Esa palabra que hizo los cielos, que sostiene el funcionamiento de la creación hasta el día de hoy, no se puede ver alterada. Dios no olvida, Dios no cambia. Ni una jota, ni una tilde de la ley, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Una jota, hermanos, es semejante a... Déjenme pensar en alguna letra. Como si fuéramos a iniciar una Y y solamente pusiéramos la mitad del primer trazo que haríamos. Algo semejante, para que se dé una idea del tamaño que tendría en el texto eso. Una tilde es semejante al puntito que pondríamos en una I, en la lengua hebrea, en una I minúscula. Y Jesús dice que ni esos puntitos, ni esas partes más pequeñas de la ley van a pasar sin que todo se haya cumplido. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor Jesús, pero mis palabras no pasarán. Isaías lo dice de esta manera, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
nosotros nos vamos a morir, hermanos. Pero la palabra de Dios va a seguir siendo predicada. La Biblia va a seguir allí. La palabra va a seguir avanzando en este mundo. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, dice el salmista, que para siempre los has establecido. Confiemos entonces en la palabra con todo nuestro ser, viendo que solo aquí hallamos certeza. ¿Qué escrito hay que se parezca a este? El pacto de Dios no puede fallar. Él cumplirá lo que ha dicho a su pueblo. En tercer lugar, la palabra de Dios es justa y pura. Justa y pura. Nos dice el salmista en el versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La palabra de Dios es pura porque Dios es puro. Y siendo así, su palabra distingue entre dos grupos, como los va a mencionar el salmista. Él dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Versículo 21. La palabra trae pureza a los que la guardan. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Versículos 9 y 11. ¿Han caído en cuenta de eso, hermanos? Que todos los que estamos aquí reunidos, los que profesamos la fe en Jesucristo, queremos adecuar nuestras vidas a lo que dice este libro. ¿Se dan cuenta de la locura que es eso hablando humanamente? Que en las iglesias cristianas las personas se reúnan en torno al nombre de una persona que decimos que ha resucitado y que dejó registrada su palabra por medio de apóstoles y profetas. Que queramos adecuar nuestra vida a lo que dice este libro. No estaríamos haciéndolo si no fuera la palabra de Dios. Resuelvan ya entonces, hermanos. Si realmente creen lo que la palabra dice, obedezcan lo que el Señor ha mandado. No podemos titubear ante una palabra tan contundente. Cada generación debe pararse con Josué y preguntarse, ¿vamos a seguir al Señor, al Dios verdadero? ¿O vamos a seguir a los dioses que tenían nuestros padres? ¿A quién vamos a servir? Jesús dice, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. En cuarto lugar, la palabra de Dios es además dulce y preciosa. Dulce y preciosa. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Hermano, hermana, si tú amas el dinero, puedo decirte con seguridad, no estás amando la palabra. Si amas la palabra, puedo decirte con seguridad, no estás amando el dinero. Estos dos amores son opuestos. Por eso el salmista también puede decir, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 72. Si solamente pudieras tener una sola Biblia, hermano, hermana, en toda tu vida, y te ofrecieran millones de dólares por ella, pero tú sabes que no hay otra más, tan solo hay una, algo ocurrió que solamente queda una Biblia, ¿cambiarías la palabra de Dios por el dinero? El salmista dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Sé honesto, hermano, hermana. ¿Es así como ves la palabra de Dios? ¿De verdad te deleitas en ella? ¿O es que tu amor está muy frío ya? Que no logras ver la dulzura de la palabra, lo preciosa que esta es. Que ves más precioso en este momento las cosas que este mundo ofrece. Arrepiéntete y pon la palabra por encima de todos tus planes, necesidades y deseos.
Esa es la guía segura. Hermano, ¿quieres el mejor consejo pastoral que puedo darte? Apégate a la palabra, aférrate a la palabra. Y te va a ir bien. Lo dice la palabra. Hay bienaventuranza, hay paz, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. En quinto lugar, la palabra de Dios es consoladora. La palabra de Dios es consoladora. Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Al principio que les decía, hermanos, que hay creyentes que no tienen la oportunidad de poseer una copia de las Escrituras. Recuerdo otro video que había visto de unos hermanos en China, hace ya algunos años. Gracias a Dios la situación ha ido cambiando, todavía hay necesidad de Biblias, pero no es como era antes. Estos hermanos les llegan las Biblias en una maleta. La Biblia en chino está grande, hermanos, no es como la nuestra en español, porque con esos caracteres hay que escribir bastante. Y se ve cuando abren la maleta, empiezan a hacer un barullo, los hermanos así se lanzan sobre las Biblias, pero inmediatamente, hermanos, la reacción cuando la agarran, empiezan a llorar y la abrazan y la empiezan a besar. Todavía ni la abren, estaba con un forro. ¿Cuántas veces nos sentimos derrotados, cansados, desanimados y estamos leyendo? O alguien nos comparte un versículo y llega a nosotros la fuerza de una promesa, el consuelo de la palabra. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos capítulo 3. La palabra de Dios es, además, en sexto lugar, digna de confesarse. Vean por favor el versículo 46, que nos dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Versículo 171, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Y por qué nos avergonzamos entonces de la palabra? Muchas veces. ¿Por qué dejamos de hablar de ella? ¿Por qué escondemos, hermanos, lo que sabemos cuando tenemos el pan de vida para ofrecerlo? ¿Por qué sentimos temor y dejamos de hablar? Recordemos que no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Hablemos de ella entonces y confesémosla delante de los hombres. Termino, hermanos, con algunas aplicaciones. Número 1, examinemos. ¿Cómo está nuestro corazón ante la palabra? Quiero hacer esta pregunta. No quiero que me contesten, pero piensen ustedes en la respuesta. ¿Cuántas veces leímos la Biblia con atención esta semana? No estoy preguntando por la cantidad. Digo, leímos con atención, con seriedad, la Biblia. Si yo te pidiera en este momento, hermano, hermana, que me resumieras alguna meditación de tu lectura de la Biblia, ¿podrías decirme algo de provecho? ¿Tan solo repetirías algún versículo que has leído o dirías, hermano, esto fue lo que entendí? El texto dice esto y esta palabra significa esto y eso me llevó a pensar en esto otro. Si nuestro corazón está frío a la palabra, es porque algo más está ocupando ese lugar. Estando allá en las conferencias en Torreón,
Un pastor contó la historia de un estudiante de seminario. Habían llegado a la clase de criticismo textual, que es en donde se ve los diferentes manuscritos, las diferentes copias de la Biblia a lo largo del tiempo, etc. Y este estudiante le dijo a un maestro que tenía mucho tiempo enseñando: hermano, estoy teniendo algunas dudas acerca de la palabra de Dios, de si sí es la palabra de Dios en verdad. Es que llevamos la clase de criticismo textual y esto y el otro. Y él le dijo, no. Le dijo, dime cómo se llama. Y él le dice, ¿de quién? ¿Cómo se llama quién? La mujer que se te metió en la cabeza. Hermanos, había alguien. Y le dijo, y no es creyente, ¿verdad? Este hermano no era profeta, pero lo que sabía es lo siguiente: cuando empezamos a abandonar la confianza en la palabra de Dios, es por un problema del corazón, es por un problema moral, no es porque hay algo que sea difícil, aunque hay cosas que son difíciles, pero es un problema del corazón. En segundo lugar, hermanos, aprendamos que la palabra de Dios tiene todas estas excelencias, porque Dios es el autor, porque Dios es el que nos la ha revelado. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar entender lo que queremos decir con la palabra de Dios? Son sustantivos muy sencillos, pero lo que significa, el entender las implicaciones, el reconocer cómo debería ser nuestra vida a la luz de que el Creador de todas las cosas nos ha hablado claramente en un libro, nos toma toda la vida. Qué posesión tan preciosa tenemos al poseer una Biblia. En tercer lugar, confesemos que la Biblia es suficiente para toda nuestra vida, fe, piedad y salvación. Hay muchos en el día de hoy que están abandonando la Escritura porque no ven su poder y suficiencia y quieren agregar o quitar cosas a la palabra. Pero si es suficiente, ¿por qué no leemos ni estudiamos bien la Biblia? ¿Por qué no nos esforzamos en esto? A la medida, hermanos, de las posibilidades de cada uno. No estoy diciendo que el día de mañana tengas que sentarte y decir, hoy voy a leer todo el Evangelio según Mateo de una sentada. No funciona así. Pero estoy diciendo que vamos a hacer un compromiso en nuestro corazón por tener una lectura seria, por consultar al Señor en oración y decir, Señor, abre nuestros ojos, inclina mi corazón a tu palabra, a tus testimonios y no a la avaricia. Señor, yo quiero experimentar lo que dice el salmista. ¿Por qué no es dulce la palabra para mí? Y buscamos, hermanos, mucho el brazo del hombre y no vamos a lo que está escrito. Vamos preguntando con esta y otra persona, vamos con aquel y tal doctor, vamos al psicólogo, al terapeuta, aquí, allá, a todos lados. Y Dios nos ha dado 66 libros que esperan ser abiertos, ser expuestos con una riqueza inconmensurable. Y ahí está empolvada la Biblia. Por último, ¿queremos saber cómo se ve una respuesta agradable a la palabra de Dios? Sigamos entonces el ejemplo del Salmo. Ya no tengo tiempo para esto, hermanos, pero si se fijan, aparecen muchos verbos en el Salmo y todos ellos tienen relación con la palabra. El salmista creía la palabra, aprendía la palabra, guardaba la palabra, meditaba en la palabra, confiaba en la palabra, esperaba en la palabra, se regocijaba en la palabra, etc. ¿Y cómo podríamos hacer eso si no comenzamos por leerla? Si queremos pensar, hermanos, en una vida agradable que refleje lo que encontramos en el Salmo 119, es la vida del Mesías, la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Rey anunciado en el Salmo 2, el Rey que aparece triunfante en el Salmo 118, justo antes de este, entrando a la ciudad, es el mismo en el que se cumplen las palabras del Salmo 119.
aquel que con una perfección inmaculada vivió una vida de plena obediencia al Padre y la rindió para entregarse por nosotros, para que nosotros, hermanos, libres ya de la esclavitud y de la condenación del pecado, pudiéramos vivir vidas que reflejen lo que está en este salmo, en esa obediencia, en ese amor. Termino, hermanos. ¿Recuerdas cómo invertíamos nuestras fuerzas en el mundo? Lo que hacíamos, las desveladas, hermanos, los lugares en los que nunca debimos haber entrado, las veces que vomitábamos por el alcohol, muchos de nosotros. Nos esforzábamos en el mundo, éramos aplicados con las cosas del mundo, nos deleitábamos en el mundo. Y es triste ver que hay cristianos que habiéndose aplicado de esa manera en las cosas de este mundo, no se apliquen con una fuerza mayor a los tesoros que Dios nos ha dado en su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir, a ser realmente cristianos. Y otra vez, ¿dónde está la clave? La palabra. Hay que volver a ella. Hay que predicarla, hay que estudiarla, hay que anunciarla, hay que compartirla, hay que meditar en ella. Y veremos el fruto entonces, la cosecha de una vida de obediencia.